Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, el lugar donde desgranamos los misterios de las relaciones que nos fascinan. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza, una conexión que muchos consideran casi arquitectónica. Sí, hablo de Can Yaman y de Meth Demir, y de ese amor que, para algunos, parece haber sido diseñado con precisión milimétrica. ¿Están listos para descubrir cómo se construyó esta historia y por qué ha cautivado a tantos? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. ¡Vamos allá! Siempre hay parejas que por alguna razón, trascienden la pantalla y se instalan en nuestro imaginario colectivo. Can Yaman y The Meth Demir son un claro ejemplo de ello. Desde que compartieron créditos en la exitosa serie turca Erkenci, la química entre ellos fue palpable, casi eléctrica. No era solo actuación, para muchos era algo real, una chispa que encendió la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Y es precisamente esa chispa la que nos lleva a preguntarnos, ¿fue su amor obra del destino, de la casualidad o de arquitectos? Piénsenlo un momento. Las grandes estructuras, las que perduran y nos asombran, no se construyen al azar. Requieren planos detallados, cimientos sólidos, materiales de primera calidad y un diseño que no solo sea estético, sino también funcional y duradero. Aplicando esta metáfora a las relaciones, podríamos decir que Can y The Meth, al menos desde la perspectiva de muchos de sus seguidores, parecen haber tenido un equipo de arquitectos detrás. ¿Quiénes serían esos arquitectos? Quizás la propia industria, los guionistas que crearon su historia en pantalla, o incluso la conexión innata que ellos mismos poseían. La serie Erkenci se convirtió en un fenómeno global. La trama, que giraba en torno a una joven aspirante a periodista, Sanem, que se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo exitoso y algo bohemio, ofrecía todos los ingredientes para un romance de ensueño. Pero lo que elevó la serie a otro nivel fue la interpretación de Can y The Meth. Su complicidad, las miradas que se lanzaban, la forma en que se complementaban, era simplemente mágica. Y es ahí donde entra la idea de la arquitectura. No solo crearon personajes creíbles, sino que construyeron una química en pantalla que resonó profundamente con el público. Pero, ¿qué pasa cuando esa química traspasa los límites de la ficción? Eso es exactamente lo que muchos fans esperaban y, en cierto modo, creían ver. Los rumores, los avistamientos juntos fuera del set, las interacciones en redes sociales, todo alimentaba la idea de que su amor era real, y no solo un guión bien escrito. Y aquí es donde la metáfora arquitectónica se vuelve aún más interesante. Una buena arquitectura no solo se ve bien, sino que también se siente bien. La conexión entre Can y The Meth, tanto en la serie como supuestamente en la vida real, evocaba esa sensación de armonía, de complementariedad perfecta. Pensemos en los cimientos. Para una relación, los cimientos son la atracción inicial, la admiración mutua, los valores compartidos. En el caso de Can y The Meth, es fácil imaginar que hubo una fuerte atracción física e intelectual. Ambos son jóvenes, exitosos, carismáticos, con carreras en ascenso. Comparten un entorno profesional similar, lo que sin duda facilita la comprensión mutua y la creación de un vínculo. La admiración por el talento del otro, por la dedicación al trabajo, son pilares importantes que podrían haber formado esos cimientos. Luego vienen las paredes y la estructura. Esto representa la construcción de la relación, el desarrollo de la intimidad, la superación de obstáculos, la comunicación. Cuando dos personas trabajan juntas de manera tan intensa como lo hacen los actores en una serie, se crea una conexión única. Comparten largos días de rodaje, momentos de estrés, de alegría, de aprendizaje. Aprenden a conocerse profundamente, sus virtudes y sus defectos. Si a eso le sumamos una química tan explosiva, es natural que la línea entre lo profesional y lo personal se difumine. La industria del entretenimiento, con su ambiente a menudo íntimo y exigente, puede ser un caldo de cultivo para relaciones que se desarrollan a la velocidad de la luz. Los guionistas, al crear escenas románticas y momentos de gran emotividad, actúan como ingenieros de la emoción, diseñando el escenario perfecto para que el amor florezca. Y Can y The Meth, con su talento interpretativo, supieron dar vida a esos planos emocionales con una autenticidad que traspasó la pantalla. Y no podemos olvidar el diseño y la decoración. Aquí hablamos de los detalles que hacen única una relación, los gestos de cariño, los gustos compartidos, el sentido del humor, la forma en que se apoyan mutuamente.
En redes sociales pudimos ver fragmentos de su vida fuera del set, momentos que parecían confirmar esa conexión especial. Fotos juntos, comentarios cariñosos, la forma en que se defendían el uno al otro ante las críticas. Estos pequeños detalles, como los acabados de un edificio, son los que le dan carácter y personalidad a una relación. La pregunta clave es, ¿hasta qué punto fue real y hasta qué punto fue una construcción mediática? El mundo del espectáculo es un escenario donde la imagen pública es fundamental. A veces las relaciones se magnifican, se editan, se presentan de una manera que el público desea ver. Y en el caso de Can Yaman y de Meth Özdemir, el público deseaba verlos juntos enamorados. Los fans, a través de sus comentarios y su fervor, se convirtieron en parte de ese equipo de arquitectos, construyendo y dando forma a la narrativa de su amor. Es fascinante observar cómo la expectativa del público puede influir en la percepción de una relación. Cuando una pareja tiene tanta química en pantalla, los fans se aferran a la idea de que esa magia debe continuar en la vida real. Y cuando hay indicios, por pequeños que sean, de que así es, la imaginación vuela. La forma en que ambos interactuaban, la naturalidad con la que se buscaban con la mirada, incluso fuera de cámara en entrevistas o eventos, alimentaba la fantasía. Era como si el guión se hubiera escrito también para sus vidas fuera del set, con ellos como protagonistas. Sin embargo, la arquitectura de las relaciones humanas es compleja, mucho más que la de un edificio. Las estructuras que parecen sólidas pueden ser frágiles si los cimientos no son lo suficientemente profundos o si la comunicación falla. El mundo de la actuación, a pesar de su glamour, está lleno de presiones, agendas apretadas, viajes constantes, la constante mirada pública. Mantener una relación en estas condiciones requiere una fortaleza y un entendimiento excepcionales. Y aquí es donde nuestra metáfora arquitectónica puede volverse un poco melancólica. Porque, como sabemos, las historias de amor, incluso las que parecen diseñadas a la perfección, a veces sufren imprevistos. Las remodelaciones, las extensiones o incluso la demolición pueden ocurrir. Las parejas que parecen destinadas a estar juntas para siempre pueden separarse por razones que a menudo solo ellos conocen. Y en el caso de Can Yaman y de Meth Özdemir, la relación que tantos esperaban y que tantos creían ver construida con esmero, finalmente no perduró en el tiempo de la manera que muchos imaginaban. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y las relaciones públicas. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es una performance? ¿Cuánta presión ejerce el público sobre las parejas de celebridades para que mantengan viva una imagen de felicidad perfecta? La conexión entre Can y Meth fue un testimonio del poder de la química en pantalla y de la capacidad de los actores para cautivar a una audiencia. Crearon algo que resonó, y en ese sentido, sí hubo una especie de arquitectura emocional desplegada. La forma en que se conocieron, trabajando juntos en un proyecto que los catapultó a la fama internacional, es en sí misma un escenario casi predestinado. La chispa inicial, el desarrollo de la química en pantalla, la admiración mutua que se percibía, y luego, los rumores y las pruebas de una conexión fuera del set. Todo parece sacado de un guión. Y cuando hablamos de arquitectos podemos pensar en varios: los guionistas que crearon la historia de Sanem y Can, los directores que guiaron sus interpretaciones, los productores que apostaron por ellos, e incluso los fans que con su entusiasmo construyeron un aura de romance alrededor de la pareja. Pero al final, la arquitectura más importante es la que se construye entre dos personas. Los cimientos de la confianza, el amor, el respeto y la comprensión mutua. Las paredes de la comunicación honesta y el apoyo incondicional. El techo que protege contra las tormentas de la vida. Y si esos elementos no están presentes, o si se deterioran con el tiempo, incluso la estructura más prometedora puede tambalearse. Lo que nos queda de Can Yaman y de Meth Özdemir, más allá de los rumores y las especulaciones, es el recuerdo de una conexión que inspiró a muchos. Una historia que, para bien o para mal, se convirtió en parte de la cultura pop. Y esa capacidad de dejar una huella, de evocar emociones tan fuertes, es un arte en sí mismo. Así que, ¿fue su amor obra de arquitectos? Quizás. Pero no arquitectos en el sentido literal de tener un plano y una construcción física. Más bien fueron arquitectos de una narrativa, arquitectos de la ilusión, arquitectos de las emociones que despertaron en nosotros. Y nosotros como espectadores fuimos cómplices en la construcción de esa historia, aportando nuestro propio material a esos cimientos de esperanza y deseo de un romance perfecto.
En resumen, hemos explorado la fascinante conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando cómo su química en pantalla y los rumores de su relación alimentaron la idea de que su amor podría haber sido una obra maestra arquitectónica. Hemos desgranado los posibles cimientos, paredes y diseños de su vínculo, considerando tanto los elementos reales como la influencia de la industria y las expectativas del público. Al final, entendemos que si bien las relaciones humanas son mucho más complejas que la edificación de un edificio, la forma en que estas dos estrellas cautivaron a tantos es un testimonio del poder de la conexión y la narrativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de Can y Demet. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su amor fue obra de arquitectos? ¿Qué aspectos de su conexión les parecieron más destacables? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y seguir la conversación con todos ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos explorando historias como esta, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!